Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro bendito y precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que en esta mañana nos dé la oportunidad, queridos hermanos, de traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Dios porque siempre, queridos hermanos, siempre ha sido bueno y grande ha sido su bendita y preciosa misericordia. El propósito de nuestro Dios, queridos hermanos, es siempre encaminarnos hacia la verdad, siempre encaminarnos hacia los propósitos, siempre, queridos hermanos, que el hombre alcance metas, alcance, queridos hermanos, los planes de Dios que tiene para su vida cada día, y que no olvidarnos, queridos hermanos, de que realmente Dios quiere atraernos a Él, quiere realmente, queridos hermanos, meternos siempre bajo su protección, bajo su guianza, bajo su Santo Espíritu. Hermano, que siempre en nuestra vida siempre esté así. Nos falta mucho, queridos hermanos, en este camino. Nos falta definitivamente mucho en este camino. Pero que creo en Dios que firmemente, hermano, de que hay quienes Dios va a usar profundamente, hay quienes Dios está despertando una vida en Cristo Jesús, una vida en el Espíritu, un compromiso, un deseo profundo de agradarle, un deseo profundo, queridos hermanos, realmente de que Dios lo use. Vivimos tiempos muy complicados, muy complicados. Yo creo que los tiempos más complicados, hermanos, es que Dios no puede obligar a un creyente, no puede forzar a un creyente, queridos hermanos, a que le busque, a que le sirva. Cuando esto es un llamamiento, y Dios llama a aquellos que piensan en Él. Dios llama a aquellos que tienen su mente, en realidad, queridos hermanos, la mente de Cristo es su fe, es su fe. Es una fe, una forma de... la fe es una forma de agradar a su Padre cada día. Esa es la verdadera fe. Por eso dice la Escritura que nosotros vivimos la fe del Cristo, ¿verdad? La fe del Cristo, lo que ahora dice, ahora vivo, lo vivimos en la fe. Dice en Gálatas 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren lo que dice tan tremendo, hermano, porque dice, ahora lo que vivo yo hoy en esta vida, lo vivo en la fe de Cristo. Ahora mi fe de Cristo, ahora mi fe no es, dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo es nuestra fe, Cristo es el mover de nuestra vida, Cristo es el motor de nuestra vida. Ahora dice, ahora lo que vivo, dice ahora lo que vivo, dice, lo vivo en la fe de Cristo, o sea, en lo que Cristo creía.
en lo que Cristo creía. En lo que Cristo buscaba. O sea, en lo que Cristo creía significa, hermano, significa lo que Él realmente aprobaba, hermano, acobraba, hermano, como verdadero vida de Dios, o vida de agradar a su Padre. O sea que él sabía cómo agradar a su Padre. Y eso es algo, hermano, que él se proponía. Es algo que él se proponía cada mañana, cada día. La forma de agradar. Desafortunadamente hoy creemos de que el ser cristianos, mira, hermano, todos fuimos creados para agradar al Padre. Esa es la fe. Así como dice aquella canción, verá, hermano, que hay muchas formas muchas formas de cantar, de alabar su nombre. Así hay muchas formas, así hay muchas formas de agradar a Dios. Así que no sé cuál será la forma de agradar esta mañana. Hay muchas formas. Ya decíamos que aunque todas las formas Dios nos invita a realmente agradarle. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Una de las cosas que Dios va a demandar de nosotros en el tiempo final no va a ser el cristianismo, hermano. Definitivamente no. Nadie es salvo por ser cristiano, sino por agradar al Padre. Porque es la fe es la forma. La fe es la forma de agradar al Padre. De agradar al Padre. O sea que hay muchas formas de agradecerlo. Empecemos por los mandamientos, empecemos, queridos hermanos, como padre, como hijo, como esposo, como hombre, como siervo, como madre, como hija, como esposa, como mujer, como sierva. Y los hijos, de una manera, pues también tienen un compromiso de comportarse como los que son como hijos. Que sepan honrar a sus padres, que sepan honrar también a la gente adulta, que sepan, queridos hermanos, conducirse con prudencia. Yo observo, hermano, las escrituras siempre tiene forma de familia, tienen forma de esposo, tienen forma de esposa. Todo eso, obsérvenlo bien las escrituras, hermano. Por eso cuando mi Señor Jesús vinieron hablando los apóstoles, dijeron, no sean como vuestros padres, tenían una forma. Está hablando de una familia. Y Primera de Pedro dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir de vuestros padres. Todo tiene que ver relacionado. Y cuando dijo, no vine a traerle paz, sino vine a traer espadas, y estarán el hijo contra su padre, el padre contra su hijo, la nuera contra la suegra, así, la hija contra la madre, todo eso que enseña, queridos hermanos.
De una manera, ¿por qué razón? Todo lo relaciona Dios con la familia. Todo lo relaciona con la forma de ser, con la forma de agradar. Por eso yo me he topado con muchas hermanitas que, híjole, de verdad, a veces cantando y danzando y participando en todo, pero son completamente irreverentes, completamente desobedientes a sus esposos, mandonas a sus esposos. No es la forma, mi hermano, no es ni tan siquiera, ni se acerca a la manera de agradar a Dios. De hecho lo que quiero hablar, porque siempre estoy tocando, si se da cuenta, usted ha estado tocando sobre las mentes. Todas esas formas que hemos estado hablando de las mentes. Y todavía no me ha tocado llegar, por más que quiero hablar de ella, hermano, sobre los 7 tipos de mente, porque me quedé en eso. Pero dice Pablo, ¿verdad, hermano? Que lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo ahora lo vivo en persona, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo, dice, buscando la manera de agradar al Padre. Es importante entender que hay muchas formas de agradar a Dios, hay muchas formas de levantarse y agradar, pero empecemos por la fe. La fe es lo importante es, la fe no es soy hijo de Dios, la fe no es creo en Dios, la fe es una orden, la fe son expresiones de acciones que realmente demuestran un interés. Y yo no entiendo, a muchos se les olvida, queridos hermanos, porque no lo tienen presente. Yo creo que siempre lo seguiré predicando, hermanos, siempre, porque es lo que a mí el Espíritu me ha mostrado. Yo estoy plenamente seguro, queridos hermanos, plenamente seguro, 100% seguro, que la iglesia no, y de hecho hemos hablado de ello, hemos predicado sobre el evangelio atractivo, el evangelio hermoso, que tiene apariencia. Hemos hablado de ello. Pero como no es, queridos hermanos, un evangelio que es un mensaje, queridos hermanos, que contradice cada cosa de lo que en veces nuestras autoridades espirituales no les conviene, de una manera pues no lo enseñan. Prefieren hablar de cositas que son irrelevantes, hermanos, son irrelevantes, pero yo estoy completamente seguro, del 100% seguro, y le doy gracias a Dios que no somos los únicos, de una manera que la iglesia no empezó en la calle, ni va a terminar en la calle. La iglesia empezó en las casas. Usted lo pueden leer en el libro de Hechos 2, versículo 42. A partir de ahí dice, hermano, que compartían las casas, en las casas, comían juntos en las casas y el templo. Pero no empezó en la calle. Cuando Jesús le dijo vaya, no dijo vaya por las calles, dijo vayan por las casas. Porque una cosa es que dice que no se iban haciendo propaganda por las calles, sino que él iba a ir a las casas. Él dijo, vayan a las ovejas perdidas de mi Padre, vayan a las casas. Todo tiene que ver con las casas. Por eso yo creo, hermano, que el evangelio debe de volver a las casas. Debe de volver ¿por qué en las casas, hermano? Porque este evangelio debe de volver a la mesa de cada familia, a la mesa de cada familia. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el libro de Lucas
nos enseña cosas tan importantes, tan relevantes para este tiempo final. Y la misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, de que en este tiempo, queridos hermanos, el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se derrame, hermanos, se va a derramar en las familias. Va a haber mucha reconciliación familiar. Tenemos un despapalle en las casas, hermanos. Por eso dice: y a muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor Jesús, al Señor Dios de ellos. Dice en Lucas 1:16: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Este pasaje, queridos hermanos, creemos firmemente que se va a cumplir en el tiempo final. Yo deseo que esto se cumpla. Dice que cuando venga el Espíritu de Dios, dice la versión Fernández, dice: dotado del mismo espíritu de poder de Elías, será precursor del Señor, moverá a los padres a reconciliarse con los hijos y hará que los rebeldes se vuelvan modelos de irreprensible sensatez. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto a recibir al Señor. No, hermano. Vemos que el trabajo de Dios, vemos que la mirada de Dios, vemos que el Espíritu de Dios operará en los padres, en una casa. Y fue lo que le dijo el Señor a Moisés de Deuteronomio 6. Les dio los estatutos, los mandamientos. Por eso yo creo, hermano, que la palabra de Dios le fue dada a cada Biblia que hay en una casa, en un hogar. Le fue dada a un padre. Le fue dado a un padre que enseña a los hijos, que enseña a la familia. El responsable, déjeme decirle, que todo lo que pasa en su casa, no en la iglesia, el responsable en la iglesia, hermano, de un pastor es la predicación. El responsable en una casa como familia es la predicación. Le corresponde al padre o a la madre. Muchos padres están siendo alcahuetes de sus hijos. Hay madres que le ocultan, que no le digas nada a tu padre. Las decisiones las toman ellas. Dios va a ejercer un fuerte castigo sobre estas mujeres en el tiempo final. El empoderamiento de que ellas son las que mandan, que no dejan que enseñen, porque no conocen la voluntad divina. Esto va a tener una grave consecuencia en el tiempo final. Por eso no se derrama el Espíritu Santo, hermano. Yo pudiera estar hablando mucho quiénes son los que detienen el derramamiento del Espíritu Santo para el tiempo final. Cuando una persona, hermano, hay mucho que hablar, bendito Dios, hermano. Yo no estoy jugando al Evangelio, ni tampoco le estoy dando una información de que, ay, mira, encontré un pasajito que se ve bonito. Ay, Dios, el Espíritu Santo me habló y ya lo entendí. A causa, mira, hermano, de verdad, hasta la forma de hablar se expresa si realmente es importante o no. Estamos cayendo en una situación muy mal. Cuando yo estoy viendo, queridos hermanos, que realmente dice que el Espíritu de Dios se va a derramar en los corazones de los padres y de los hijos. Porque dice, porque así estará, así para preparar a un pueblo bien dispuesto, para preparar a una familia, para que esa familia reciba a Jesucristo cuando venga. Para que esa familia se vaya cuando Cristo, pero no hay, hoy no quieren sentarse. O si empezamos a hablar de Dios, o es la mujer o es el varón, o es los hijos que seguía se levantan de la mesa. No quieren tocar el tema ese.
pero sí les gusta hablar de chisme, les gusta hablar de otras cosas. Eso es muy grave, hermano. Muy grave. Y esto tenemos un problema que yo creo, por eso yo creo, hermano, que la misma Escritura nos enseña que dos estarán en una casa. Está hablando de una familia. Uno será llevado, uno será... No, a veces hay mujeres que no se van a ir, esposas que no se van a ir, esposos que no se van a ir, hijos que no se van a ir. Aunque la promesa, queridos hermanos, es para la familia, no se van a ir. Porque hay mujeres que siempre estuvieron detrás del esposo que no se cumpliera la voluntad, que no los impedían, queridos hermanos. Igual hubieron esposos que están haciendo eso. Y hay hijos que no quieren entrar. No se van a ir en el arrebatamiento. Por eso dice que cuando venga el mismo Espíritu, Él abrirá el camino con el Espíritu y el profeta de Elías, reconciliará a los padres y a los hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará el Señor un pueblo bien dispuesto. La versión lenguaje sencillo dice: llegará antes que el Mesías, el Espíritu Santo, con el mismo poder y el Espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres amen a sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Oh, bendito Dios. Esto es increíble. Si tu papá, tu mamá, aunque la responsabilidad es el papá, de estar hablando, y si hay una madre, hay una esposa que se impide estar enseñando realmente y se mete en asuntos de la dirección de la iglesia, en la dirección de la casa, en la dirección, vas a enfrentar ¿qué se va a quedar? Vaya, mejor dicho, se va a quedar a la gran tribulación, no se va a ir. Y los hijos también, por eso la Escritura dice, queridos hermanos, tengan mucho cuidado, hermano, porque ya esto ya no... La gente puede pensar lo que quiera, por te le voy a mencionar, queridos hermanos, porque hay gente que fueron o son enemigos de Cristo, son enemigos. Todo el que se opone a la buena enseñanza y se opone y contradice, dice la Escritura que son enemigos de Cristo. Hay que quitar esa mentalidad de que somos agradables porque somos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, esposa de pastores, son pastoras, eso no vale. Eso Pablo lo dijo en Gálatas. Si aún uno de nosotros, quien quiera que sea, torciera el evangelio, hermano, o predicar un evangelio diferente, anatema, sea maldito, caigan las maldiciones sobre él, las maldiciones caen sobre él, no importa quién sea. No se pueden torcer las escrituras, no se pueden ir en contra de ellas, porque es un enemigo. Los únicos que tuercen y los que se oponen a hacer la voluntad de Dios son enemigos. Son enemigos. Por eso cuando habla, queridos hermanos, en Apocalipsis, sobre yo decía, ¿cómo es que hay ministerios, hermanos, que su doctrina es plantar puras pastoras? Y no hay nadie que diga nada, son buenas gentes, son buena gente. Hay que compartir con las iglesias que plantan puras mujeres como pastoras. Está terrible, hermano. Y luego dicen que tenemos que cuidar nosotros nuestra doctrina. Que no vayan a decir, no nos vayan a desprestigiar. Pues es lo mismo. No estoy diciendo, hermano, que odiamos. Pero dice, queridos hermanos, vean en Apocalipsis 2, versículo 18, le escriban a la iglesia de la Tiatira, iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y el amor y fe y servicio y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en tribulación a los que con ella adulteran, sino que si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero vean, hermano, y sabrán, aquí es donde entra la parte interesante. Y sabrán, dice que yo soy. Dice, y a sus hijos, dice, sabrán que yo soy, en el 23, el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según sus obras. Esta palabra Tiatira, hermano, significa una mujer, o sea, una iglesia libertina. Una iglesia libertina. Una iglesia, queridos hermanos, que se opone a todo lo que es la voluntad divina. ¿Por qué Dios habla tan estrictamente? ¿Por qué nuestro Señor habla tan estrictamente, queridos hermanos, con un tipo de hombre, tanto un hombre como una mujer libertinos? O sea, que viven violando la ley. Eso, como decía, a mí qué me importa lo que diga porque yo lo he escuchado, hermano. Lo he escuchado yo lo he escuchado en muchas mujeres, lo he escuchado eso. Igual lo he escuchado en hombres. Lo he escuchado. A ellos no les importa lo que digan. Y lo han dicho literalmente, hermano. Le han dicho literalmente. Libertinaje. Y convirtieron, queridos hermanos, libertinaje, queridos hermanos, la gracia de Dios la pervirtieron. Abusan de la gracia. Todo tiene que ver con la familia. Le he dado tiempo, dice, quiere decir, hermano, que cuando en una casa, cuando en una casa, queridos hermanos, no hay quien enseñe. Es tremendo esto, hermano. En una casa no hay quien enseñe. Esa casa se viene abajo. Enseñe. Se viene abajo. De hecho, queridos hermanos, la administración de este espíritu de Jezabel en el tiempo final, por causa de ella, se van a cerrar muchas iglesias, se están cerrando muchas iglesias. Pastores dejan de ser pastores. Se cierra la iglesia, la obra se destruye por causa de la mujer, por causa de los hijos. Y no siempre es así, pero hay una administración del tiempo final, queridos hermanos, que por causa de Jezabel, como el tiempo de Elías, va a cerrar muchas iglesias. Se va a oponer a todo lo que es el vínculo, se va a oponer a todo lo que es el orden de lo que es la salvación. Seguimos anunciando, por eso vemos, hermanos, la importancia de qué es la salvación. Nada de que en mi casa yo serviremos a Jehová, nada de que en mi casa yo somos salvos, si en realidad la misma mujer, el mismo esposo, los mismos hijos están echando abajo todo lo que Dios está estableciendo, hermano. Mujeres mandonas van a tener de hecho lo van a pagar los hijos. Estas mujeres no aman a sus hijos, estas mujeres odian a sus hijos. Hay hombres que odian a sus hijos. Los odian. Eso dice la escritura en Proverbio.
Por eso dice, hermano, y por eso el Señor dice, yo soy el que escudriño la mente. ¿Por qué escudriña Dios la mente, hermano, y el corazón del hombre? ¿Por qué razón? El problema entonces estaba en la mentalidad. El problema está en la mentalidad, la forma de pensar. Por eso cuando hay una mujer mandona y un hombre, hermano, que viola los estatutos de Dios, hay que hacerlo a un lado y que Dios los haga a un lado. Por eso se quedan solas, por eso se quedan solos. Por eso se quedan solos. La mujer que viola y que no establece el orden se va a quedar sola, hermano, se va a quedar sola. No solamente se va a quedar sola, sino que, queridos hermanos, ella sabremos que la mujer necia a su esposo lo destruye. Lo destruye. Lo va a llevar a la ruina, lo va a llevar a no alcanzar propósitos. Ella se va a querer meter. ¿Se acuerda usted? Acuérdese que Jezabel tuvo una hija que se llama Atalia y era peor que ella. Ella su propósito era agarrar a los hijos, queridos hermanos, y destruirlos, matarlos. Jezabel mataba a los padres, pero la hija mataba a los hijos. Es un espíritu muy malo. Ya estaremos hablando, hermano, un poquito más adelante sobre estos espíritus, hermanos, porque Atalia mataba a los herederos, hermano. Esa es su función de ella, ese es de este espíritu, matar a los herederos. Pero el punto es, queridos hermanos, de que Dios está queriendo, queridos hermanos, salvar a la familia, pero es necesario que alguien se siente, queridos hermanos, y tome, porque Dios quiere restaurar. Dice que vemos que aquí, hermano, de que dice que Jesús viene por una iglesia, dice que Cristo viene por una familia y viene restaurando familias, viene, hermano, reconciliando, viene dándoles, queridos hermanos, para preparar una familia. De hecho, la palabra Atalia, hermano, dice que es una de las mujeres que provocaban el divorcio. Son mujeres que les gusta divorciarse, les gusta hablar de divorcio. Es tremendo, hermano. O sea, hay muchas cosas que hablar de esto y que ya lo vamos a estar hablando. Sin embargo, hermano, porque yo creo, hermano, que el evangelio empieza en casa, no en la iglesia, sino en casa. Los hijos van a pagar por esto. Cuando la mujer manda, cuando la mujer, queridos hermanos, ellos van a pagar. No dejan que se enseñe. El hombre, cuando no deja que la mujer esté guiando a los hijos, metiéndolo a los hijos, peleando por los hijos en cuanto de la fe y que hagan lo correcto, y el padre se mete, el padre lo va a pagar. Va a sufrir las consecuencias, queridos hermanos, porque no se está oponiendo a la persona, no se está oponiendo a la esposa, se está oponiendo al Espíritu Santo. Y si una esposa no deja que el hombre enseñe y ejerza la autoridad, no se opone a su esposo, se está oponiendo al Espíritu Santo. Y es un delito quien se meta en las cosas de Dios. Por eso dice, toda blasfemia es perdonada, o todo pecado es perdonado, pero menos la blasfemia con el Espíritu Santo. Alguien se mete con un propósito, con algo, con el orden que Dios quiere hacer, no se le van a perdonar. Todas las cosas que son espirituales, que son las cosas de Dios, y se meten, no se lo van a perdonar. Va a pasar la consecuencia. Va a pasar. Por eso yo veo, hermano, yo lo que puedo ver, queridos hermanos, que cuando un hombre o una mujer se oponen al Espíritu, siempre están enfermos. Siempre están enfermos. Siempre están doliendo. Siempre hay pobreza, hay miseria. Siempre no salen de ahí. Usted lo ve en el proverbio cuando dice que el necio su propia boca lo arruina. Pero la mujer siempre
está enferma, siempre le duele algo, es una señal de que ellas son mandonas, una señal de que ellas son las que dirigen, una señal de eso. Por eso, hermano, aquí vemos que Dios escudriñó la mente, donde Dios reconoce que el hombre es enemigo de él, por medio de la mentalidad. Por eso no se ve, por eso no se ve, por medio de lo que se dice que es fe. Y es interesante todo esto, hermano. Porque en una casa debe de haber fe. Nosotros ministramos fe, y fe no es creer en Dios, espera en Dios, que Dios no. Es una enseñanza. Es una enseñanza de obediencia. Y eso lo dice en Romanos. Hermano, la fe es una enseñanza de obediencia. Eso es fe. Una enseñanza de obediencia. Para que la palabra de Dios, hermano, para que la palabra de Dios se cumpla. Yo creo que sin obediencia no se cumple la palabra. Se cumple. Sin obediencia no se cumple la palabra. Es imposible. Sin obediencia, Romanos 10:17 dice que la fe entre por el oír el mensaje. Otra versión dice que la fe, pues la palabra oír viene de la palabra obediencia. O sea que, si no, ¿qué es lo que provoca realmente la fe? ¿De dónde sale la fe? ¿De dónde surge la fe? De la obediencia. La obediencia, queridos hermanos, la obediencia surge. O sea, perdón, la fe surge de la obediencia a la palabra. A la palabra, hermano. Así que sí, lo demás que digan yo tengo fe, yo creo en Dios y que Dios está conmigo es mentira. Es mentira. Porque yo tengo que decir, yo le creo a la Dios, la palabra dice esto, que mi obediencia, mi temor, mi sujeción y todo esto realmente me trae bendición. Por esta razón, queridos hermanos, la obediencia empieza, queridos hermanos, empieza por reconocer autoridad. Y eso lo podemos entender, hermano, por eso es la fe. La fe así empieza. Usted lo puede encontrar, queridos hermanos, en el libro de Romanos 10, versículo 8. Ahí empieza, queridos hermanos, realmente qué es la salvación. Más que dice cerca de ti, esta es la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero como Jesús, queridos hermanos, o mi Señor Jesucristo, es una autoridad. Entonces, la salvación es someterse. La salvación, queridos hermanos, es someterse a la autoridad de Cristo y a las autoridades puestas por Cristo. Así que hay muchas autoridades. El hombre, su autoridad es Cristo, pero también tiene su autoridad, que es los pastores. Y hay otras autoridades externas, la autoridad de la palabra. El que enseña es una autoridad. El que guía es una autoridad. Y usted puede encontrarlo en 1 Corintios 11, el orden de autoridad. El orden de autoridad. El orden de autoridad, hermano, es autoridad
es Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del hombre, el hombre, querido hermano, cabeza de su mujer, y los dos gobiernan a los hijos. Este orden no se puede violar. Este orden no se puede violar. Entonces empecemos, queridos hermanos, cómo Dios sabe que el hombre se revela. Dice que se revela en su mente. Todas las cosas están sucediendo en la mente. La forma de pensar es una acción. ¿Cómo sabemos que alguien piensa? Por sus acciones. Las acciones demuestran cuáles son sus pensamientos. Dice que tal es la persona. Y aunque diga y perjure que no es así, sus acciones, la forma, dice la Escritura, o sea, una expresión dice que la forma de hablar son las expresiones del alma. Es la forma como piensa, la forma como habla, la forma como se conduce. Dice que tal es la persona. Si la persona todo el tiempo habla del mundo y de sus amistades, la persona es del mundo, es de las amistades. Tal es la persona, igual es la persona. Si las personas, queridos hermanos, hablan de las riquezas, hablan de las cosas materiales, solo eso es su lenguaje, tal es la persona. Es así piensa, ese es su pensamiento, así es la persona. Por eso la Escritura dice que de la abundancia del corazón abre la boca. Todo el tiempo están hablando, su forma de hablar los delata. Es la forma, así se va a delatar a la persona. Por eso creo yo que no vamos a ser juzgados por las obras, sino vamos a ser juzgados por las obras de la boca. La forma como hablaste te identificó quién eras tú realmente. Un ladrón habla de robar y por eso se identificó que era un ladrón. No porque robaba, sino porque la maldad estaba en su corazón, porque todo el tiempo vivía declarándolo. Nosotros decimos que somos de Cristo no por ser cristianos, sino porque adoptamos la mentalidad de Cristo. Hablamos de lo que Cristo dice. Por eso hay que tener mucho cuidado de no hacernos enemigos de Dios, cambiar la fe de Dios, queridos hermanos, de nuestra salvación, porque el tiempo final va a ser así. La forma de hablar, la forma de pensar son formas de ser enemigos de Dios. Colosenses 1:20 dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz, y a vosotros también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ve, aquí aparece algo, y haciendo obras malas. Mira que mi Señor Jesús, hermano, cuando hablamos de Jezabel, dice que su problema era su mentalidad. Yo que escudriñé tu mente. Yo escudriñé tu mente. Y vio Jesús que Jezabel era un enemigo, que se oponía a los planes de Dios. Y el espíritu de Jezabel opera tanto en hombres como en mujeres, porque se oponen a los planes de Dios. Son enemigos de vuestra mente. Por eso, hermano, yo tengo mi enemigo número uno, y yo lo he dicho abiertamente, es una mujer mandona. Es el espíritu jezabelico. ¿Por qué razón, hermano? Porque si algo está de moda hoy, y si algo es increíble que un hombre, hermano, lo mande una mujer y él se quede callado, y hermano, están echando abajo todo. Hay muchos hombres que están en una iglesia, pero por causa de la mujer. No va porque realmente son las mujeres que están ahí. Todas esas mujeres que están ahí y quieren manejar a los varones así como quieren, va a haber una consecuencia. Una consecuencia.
tarde o que temprano. Ellas no enseñan. Y por eso dice que Dios revisó la mente de ellos, la mente de ella, la mente de él. Eran enemigos. ¿Qué es Jezabel? Jezabel es una mentalidad. Es una mentalidad, es la forma de pensar. Eso es Jezabel. Es una forma de pensar. Un pensamiento equívoco al pensamiento de Cristo. El pensamiento de Cristo no es la de una mujer. El pensamiento de un hombre, queridos hermanos, el pensamiento de un hombre no es la de una mujer. No es, hermano. Jezabel y todos estos espíritus, Caín, Balaam, Coré, son pensamientos. Tanto así, queridos hermanos, que el tiempo final, o sea, la gente va a ser enemiga sin que se dé cuenta de Cristo. Son enemigos de Dios. Dice, en otro tiempo quedaron aparte, y dice la versión Liga Bíblica, dice, ustedes mismos en otro tiempo se quedaron aparte y en sus obras, y con sus obras malas actuaron como rebeldes. Sus pensamientos, hermanos, eran terriblemente. Sus pensamientos equívocos. Jezabel era una forma de pensar. Una forma de frutar equívoca la de Cristo. Por eso el hombre no debe de pensar como una mujer. Debe de pensar como un hombre, Cristo. Por eso la Escritura dice que no permite que la mujer enseñe al varón. ¿Por qué razón? Porque va a tener un pensamiento de mujer, va a tener una actitud de mujer. Sin sujetarse, sin pensar correctamente. Por eso dice que Dios es que escudriña la mente, que escudriña los corazones. ¿Por qué? Porque ahí es donde el hombre es enemigo de Dios. Es enemigo. Por eso debes de cuidar tus pensamientos. La versión Nuestro Pueblo dice, antes a causa de sus pensamientos y de sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Otra versión, Nuestro Testamento dice, antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Eran sus enemigos, dice, porque en sus pensamientos estaba lo malo, y por medio de sus pensamientos se hacían enemigos de Dios. Ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de Cristo, quien los hizo hombre. Dios los hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Eran enemigos porque pensaban y actuaban diferente a Él. Por eso, ¿qué significa arrepentidos? Cambiar la manera de pensar. ¿Y qué significa convertidos? Cambiar las malas obras, porque dice que es cambiar la manera de vivir, o sea, cambiar las malas obras. Al venir a Cristo, queridos hermanos, nos reconciliamos con Él, nos hicimos amigos de Él. ¿Por qué? Porque nuestra mente empezó a entrar en un orden. Cada quien empezó a tomar su lugar delante de Dios. Empezó a haber el respeto. ¿Por qué? Porque Dios empezó a preparar esa familia para recibir a Cristo, para tener un encuentro con Cristo. La familia que no se prepara para tener un encuentro con Cristo no es el cristianismo, es agarrar la bendita palabra, hermano, y empezar a enseñar, que todos tengan un pensamiento de Cristo, piensen como Cristo, actúen como Cristo, hermano, que toda su vida diaria tenga que ver con Cristo.
se proponen cada mañana hacer una obra de fe, una obra agradable. Una obra que exalte su nombre, que haga lo correcto. Muchos son enemigos de él, porque viven oponiéndose, viven haciendo lo contrario. Es un espíritu contrario. Una mentalidad, como decirle, tienes un pensamiento de Coré, tú tienes un pensamiento de Balaam, solo piensas en el dinero, solo piensas en el soborno, solo piensas en rebelarte de Coré, solo piensas en insujeción hacia el esposo. Es un espíritu, o sea, eso no es fe. Eso no es fe. Es un espíritu, es una mentalidad completamente. Tienes la mentalidad de Judas, tienes la mentalidad de Barrabás, tienes la mentalidad de Saúl, tienes la mentalidad de Absalón, tienes la mentalidad de Jezabel, de Atalia, tienes la mentalidad queridos hermanos, de Coré, tienes la mentalidad de estos hombres de judaísmo. Tienes una mentalidad de los de Tiatira, de los de la Odisea. Pues, una mentalidad, hermano, cada día diferente. ¿Te parece? Tu mente no es de Cristo. ¿Tú cómo es posible que no estés pensando, solamente estés pensando en el dinero? Oye, es una mentalidad de Judas que solamente piensa en el dinero. Una mentalidad del diablo, hermano, que solamente piensa en la riqueza y en este mundo. Eso no es la fe. Mira, nosotros nos hacemos enemigos de Dios por medio de la mentalidad. No, hermano, no va por ahí el asunto. En otro tiempo, dice, sus obras eran malas. ¿Por qué eran malas? Porque solo pensaban, sus pensamientos eran continuos, hermano. ¿Por qué Dios destruyó en los días de Noé? ¿Por qué Dios destruyó? Hermano, Dios destruyó, hermano, en los días de Noé, a esa generación. Porque sus obras eran, ¿qué, hermanos? Sus pensamientos eran continuamente, dice que, al mal. Había gigantes en aquellos días, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y de todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era continuamente al mal. Era continuamente al mal, fíjese. Solo pensaban, queridos hermanos, en violar la mentalidad. ¿Por qué Dios destruyó esa generación? ¿Por qué Dios destruyó esa generación? Los destruyó, queridos hermanos, porque su mente no era la de Dios. Su mente no era la de Dios. Vivían haciendo el mal. Vivían completamente en todo lo contrario. Todo lo contrario. Eran enemigos de Dios por medio de la mentalidad. Ahora lo que vivo yo, dice, ahora como hijos de Dios, las cosas que vivimos las vivimos en la fe de Cristo. Ahora lo vivimos en la fe de Cristo, hermano. Ahora somos de Cristo. Ahora nuestro pensamiento es hacia Cristo. Nuestra vida es hacia Cristo. Mira, ve rapidito, hermano. La forma de pensar nos evidencia. La forma de pensar nos evidencia. La gente debe de pensar, queridos hermanos, que esto es de Dios. Hablar siempre de Dios. Tener en la boca lo que es de Dios.
Mire usted, hermano, por eso dice la Escritura, hermano, que hoy mucha gente cristiana y no cristiana son enemigas de Dios por su forma de pensar, por sus acciones, su forma de comportarse contra el Señor cada día demuestra su enemistad. El hombre que se rebela contra Dios, contra la palabra, está demostrando una enemistad. La mujer que se rebela contra su esposo, viola las leyes de Dios, hermanos, está revelando su enemistad contra Dios. Igual son los hijos, están demostrando su enemistad con Dios. Su forma de pensar los hará evidentes si viven en la fe o no. Sus pensamientos, queridos hermanos, es desagradar. Su pensamiento es desagradar todos los días. ¿Usted cree que es, mire hermano, así como estamos viviendo hoy, a saber quién está peleando y luchando realmente por enseñar la palabra y haz esto y haz lo otro? Porque el Señor dice que así estaremos. Uno tiene el espíritu y otro tiene la carne. Eso dice en Gálatas. Uno está queriendo enseñar y el otro oponiéndose, y así nos vamos a matar entre todos. Esta familia no se va a ir, o uno se va a ir nada más, el que enseña se va a ir. El que enseña se va a ir, el que no enseña no se va a ir. Y a quien le hagan más caso a los hijos, con eso se van a quedar. Si los hijos le hacen caso al que enseña, se van con él. Pero si los hijos le hacen caso a la que no enseña o al que no enseña, se van a quedar con ella o con él. No se van a ir, hermano. La promesa está sustentada en la palabra, en la enseñanza de la palabra. Por eso dice que Dios destruyó esa generación. Solo pensaban, sus pensamientos eran malos. Sus pensamientos siempre se oponían a todo lo que Noé decía. Pero ven, hermano, muy rapidito. Hebreos 11 dice así. Y por la fe dice, la fe es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si usted agarra este pasaje, todo el Hebreo 11, si la fe es un pensamiento de agradar a Dios como lo hizo Jesucristo, la fe es un pensamiento. La fe de Noé era un pensamiento de agradar. ¿Y qué fue lo que provocó? ¿Qué es? Hermano, escúchelo. ¿Qué es lo que provoca la verdadera fe? Agarrar las Escrituras y enseñarla. Eso provoca la verdadera fe. La verdadera fe te hace orar, la verdadera fe te hace agarrar las Escrituras, porque necesitas enseñar, necesitas tener respaldo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido, por la fe entendemos. Fíjese, hermano, entendemos que fue constituido, dice la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe ofreció. Mira sus pensamientos de ellos. Por la fe Abel ofreció a Dios más sacrificio que el de Caín. Por la fe Enoc, esto también, hermano. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes de que fuese traspuesto. Tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y quién es galardonador de quienes le buscan. Miren sus pensamientos de ellos. Estos eran sus pensamientos de ellos. Por la fe, Enoc se acercó a Dios. Por la fe, Enoc se propuso agradar a Dios. Por la fe, Abel se propuso, era su pensamiento de todos los días. Se propuso, hermano, dice, a dar un mejor sacrificio espiritual. Por la fe, Noé
se propuso a vivir con temor a Dios. Por la fe Abraham decidió de salir de ese mundo, queridos hermanos, y entregarse, irse hacia el reino de Dios y buscar las cosas de Dios. Por la fe dice que vivió como tierra extranjera, como Isaac, heredero de la misma promesa. Por la fe la misma Sara, miren las mujeres, recibió fuerza para concebir a luz y en el tiempo de la edad, porque creyó en él y fue fiel en lo que Dios le había prometido. Las mujeres alcanzaron sus promesas, y las promesas no es cosa, sino la promesa eran los frutos. Se propuso a dar buenos frutos la mujer. Oh, qué bonito era. Porque Sarai era una mujer que no daba buenos frutos, era desobediente a su esposo, pero por la fe se propuso a dar buenos frutos y Dios le cumplió. Ese era el pensamiento de ella: voy a levantarme a agradar, voy a alimentarme a hacer lo correcto. Y Dios se lo cumplió. Por eso le decía a mi Señor Jesús: hágase conforme a tu fe, hágase conforme a ese deseo. Hoy, yo quiero un milagro, yo quiero un dinero, yo quiero tengo fe y por eso me apareció. ¿Y por qué no tienen esta fe? Porque ese pensamiento es enemigo de Dios. Este es el verdadero pensamiento de Cristo. ¿Por qué no se proponen a dar frutos? ¿Por qué no se proponen a salir de ese mundo y venir a Cristo? ¿Por qué no se proponen, queridos hermanos, a caminar junto a Dios? ¿Por qué no se proponen realmente establecer el orden de fe de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no se proponen a predicar la palabra? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa. Ellos no se preocupaban, queridos, este mundo, sino preocupaban alcanzar a Cristo. Por la fe me propongo agradar a Cristo, me propongo llegar a Cristo. Por la fe Abraham, cuando buscaba la aprobación de Dios, hermano, buscaba la aprobación, ofrecía todo. Por la fe Isaac bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a todas cosas venideras. A cosas, hermano, yo te bendigo, hijo, yo te bendigo, hijo, y vas a recibir a Cristo, vas a recibir el Espíritu. Mira, nos espera el reino. Pero hoy les están enseñando a los hijos que sean un buen deportista, que sean un buen hombre, que tenga dinero, que tenga negocio. A mí no me importa eso, hermano. Esa es la fe. Por la fe, Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José, adoró, apoyado sobre el extremo del bordón. Hermano, ¿cuántos se proponen ser realmente adoradores de Dios? Este es el pensamiento correcto. Esta es la verdadera fe. Así debe de la verdadera fe nos hace proponernos cosas. La verdadera fe nos hace, queridos hermanos, nos hace ponernos cosas diarias para agradar a Dios. Usted puede seguir leyendo, hermano. Puede usted seguir leyendo. Por la fe al morir mencionó la salida de los egipcios de salir, mandamientos acerca de los huesos. Por la fe Dios dale vida a mi vida, dale vida, Señor, a mis obras muertas. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres. No temieron al decreto del rey. Voy a guardar a mis hijos, por la fe voy a guardar a mis hijos. Voy a enseñar a mis hijos a guardarlos del mundo, de todas las ministraciones del mundo. Por la fe hecho ya grande, rehusó llamarse. Mira, está tremendo, hermano. Mientras uno no quiere que los hijos anden en la calle y todo eso, estos se los dejan. Sí, sale la mamá alcahueta, el papá alcahueta. Sí, déjalos, ya están grandes. Ay, Dios mío. Ya tienen edad, déjalos. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Mientras uno dice la palabra de Dios, otros están, déjalos, lo van a pagar, hermano. Al final, si los hijos le hacen caso,
Vamos a ver a quién más le hacen caso a los hijos. Ese es su maestro. Ese es su maestro. Ella los enseñó o él los enseñó. Ese es su maestro. Por eso Jesús se hizo discípulos. Y Juan el Bautista también. Y todos tenían sus discípulos. Y quienes formó discípulos pagaron las mismas consecuencias de ellos. Los discípulos de Jesús no, fueron librados. Por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado juntamente con el pueblo. Yo estoy con el lado del pueblo y no con los que dividen al pueblo. Yo estoy con el lado del pueblo y no con aquellos que atacan al pueblo. Yo estoy con el lado del pueblo. Yo estoy del lado de la iglesia. Yo estoy con el lado de los pastores. Yo estoy con el lado de aquellos que son de Dios. No estoy conviviendo, compartiendo con los demás que no. No, hermano. Esa es la fe. Es un pensamiento. Yo estoy del lado de las cosas de Dios, yo estoy del lado de los pastores, yo estoy del lado de la iglesia, no estoy del lado con los enemigos de la iglesia. A mí no me interesa, hermano, reunirme con ellos ni convivir con ellos. Todo aquel que es enemigo de la iglesia, yo no me siento con ellos. Por la fe, Moisés rehusó llamarse eso, hermano. Mira lo que dice la fe, hasta eso mi pensamiento no es. ¿Por qué le digo Josué a este pueblo? Le digo, ¿por qué claudicaréis entre dos pensamientos? A ustedes les gusta estar allá y también les gusta estar aquí. Les gusta compartir de los dos lados. Tomen una decisión. ¿Acaso no se lo dijeron a Pedro? Pablo no enfrentó a Pedro, diciéndole, oye, tú cuando estás con los gentiles te comportas con ellos. Están hablando mal de ellos de nosotros y ahí estás tú. Y cuando tú estás aquí te estás hablando mal de ellos. O sea, cuando estás aquí en la iglesia, todo es Dios. Pero cuando estás con ellos es contra Dios. O sea, oye. O sea, les gusta convivir de los dos lados. Oye, hermano, la fe no provoca eso. Mi pensamiento no es convivir con todos. Mi pensamiento no es contra aquellos que se levantan contra la obra de Dios. No, hermano. Por la fe dejó Egipto no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua. O sea, mira, hermano, hay mucho. Apagaron fuegos impetuosos. Hay mucho, hermano. Experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Fueron apedrados, abserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cuántas cosas no lo hicieron por la fe? Su pensamiento era otro. Prefirieron ser vituperados, prefirieron ser azotados, los metieron prisiones en la cárcel, puesto a pruebas, los maltrataron, hicieron con ellos. Yo prefiero esto. Esta es mi fe. Prefiero esto que agradar a los hombres. Y este es mi pensamiento. Esta es la forma de la verdadera fe. Y todos aquellos que hicieron lo contrario eran enemigos de Dios. Eran enemigos. Estas son las obras que a Dios le agrada. Estas son las obras de un pensamiento que agrada a Dios, hermano. No me importa si me desechan, no me importa si no me hablan. Yo seguiré hablando de Cristo, yo seguiré haciendo lo correcto.
porque esto me propuse al orden, me propuse hablar a mis hijos, me propuse a salvarlos, me propuse hacer el orden de Dios, porque me propongo esto. Porque esto es lo que causa la fe. La verdadera fe nos hace proponernos cosas diarias para agradar a Dios. Y esta es la verdadera fe. En esto debemos nosotros de pensar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que para preparar a una familia para cuando Cristo venga. Para cuando Cristo venga. Cristo pronto viene, hermano. Y si no te propones realmente tener fe, y la fe que, hermano, esta es la verdadera fe. Si se hubieran cuentas, no eran cosas de que tengo fe que Dios me va a dar trabajo, que Dios me va a dar comida, que Dios me va... No, hermanos, son enemigos. Hay gente que es cristiana que todavía son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios por su forma de pensar, porque no tienen ningún propósito de establecer el orden, de hacer cosas agradables como lo hicieron estos hombres, estas mujeres. Por eso dice que si sin esta fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque son enemigos en vuestra mente. Todo aquel que piense que no tiene por qué someterse a Dios, sujetarse a las autoridades, realmente seguir la voluntad de Dios, es enemigo de Dios, hermano. Es enemigo de Dios. Su mente los delata. Su mente les hace ver que su fe no es fe. Son enemigos de Dios. En ningún momento están del lado de Dios, están del otro lado. Y escúchelo bien. Desde el principio de la creación, Dios vino destruyendo a las humanidades por su forma de pensar. Por su forma de pensar. ¿Cómo se hace el hombre enemigo de Dios? Porque no se propone en su mente y en su vida agradar a Dios. La fe entonces no es creer en Cristo. La fe son obras. Por eso la fe sin obras es muerta. Ven a Cristo y ven a cambiar la mente, arrepentidos y convertidos. Cambia tu mente de forma de pensar y cambia esas malas obras, esas actitudes que se levanta el hombre a no agradar a Dios. Levántate a agradar a Dios, porque esa es la fe que agrada. Sométete al orden, a la voluntad divina. Trae a tu familia a los pies de Cristo. Deja que Dios limpie, se reconcilie, hagan las cosas bien. Dejen que que esté la palabra de Dios en la mesa, que Dios esté la palabra de Dios en la casa enseñando. ¿Por qué razón? Porque hace una advertencia claramente que Cristo viene por esa iglesia, viene Cristo por esa casa. El evangelio empezó en casa, porque es donde tenemos la oportunidad de hablar de Él, no en una iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te dé la sabiduría para que tú y tu familia, queridos hermanos, vengan a Cristo, se salven, porque Cristo viene por una familia que se reconcilia por medio de la palabra, que Dios hace lo correcto. Tengan la fe de Cristo, vivimos la fe de Cristo, vivimos, queridos hermanos, proponiéndonos hacer cosas agradables, y agradable no es ir a la iglesia, es inclusive hasta azote, pasar vituperios, golpes, persecución. Eso es lo agradable. No importa cuánto nos duela, lo que importa es agradable. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te dé la sabiduría y la inteligencia. Ven a Cristo, pronto viene nuestro Señor Jesucristo. Empecemos en casa, porque ahí está la verdadera comunión, el verdadero propósito de Dios. Dios bendiga tu vida y muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir, dale like a la página. Y gracias por todo. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones.